La descodificación biológica de las enfermedades es un enfoque terapéutico nuevo, fruto de los descubrimientos de un médico alemán, el Dr. Hammer, que en los años 80 del siglo XX publicó sus observaciones personales sobre el origen y el sentido de las enfermedades. En el transcurso de su desarrollo a lo largo de los últimos años, la descodificación biológica de las enfermedades ha tenido como objeto verificar de una manera práctica y experimental los enunciados de este médico, conservando algunos de sus descubrimientos, moderando otros y verificando, siempre que ha sido posible, todos los elementos que se contienen en los descubrimientos de dicho pionero. Así, a partir de los trabajos, de los descubrimientos y de las intuiciones del Dr. Hammer, han surgido varias corrientes teóricas y terapéuticas. En la práctica, este médico propuso un paradigma nuevo en relación con el origen de las enfermedades. Hasta ahora, decir enfermedad equivalía a decir problema. La descodificación biológica nos invita a dar vuelta a este punto de vista y a dejar de ver en la enfermedad un problema para ver en ella más bien una solución, una respuesta de adaptación. Hablamos de descodificación porque en este enfoque la enfermedad se considera un código, o dicho de otro modo, una transposición, la transcripción de una historia. Esta se expresa en forma de un síntoma. Se codifica en el hígado, en el hueso, en el ojo, etc. Todo nuestro universo está codificado y nosotros dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a descodificarlo, a veces sin darnos cuenta. Ya lo hagamos por medio del descodificador de la televisión, de los chips electrónicos de los teléfonos o de otras tablas de conversión que utilizamos de manera constante, ya sean matemáticas, analíticas, meteorológicas, lingüísticas, psicológicas, etc. Nosotros descodificamos la información y nuestra biología hace otro tanto, sin que lo sepamos. Se trata de una descodificación de las enfermedades, pues este enfoque se interesa concretamente por todo lo que es enfermedad, ya sea física, genética, orgánica, funcional o del comportamiento. Esta descodificación de las enfermedades se califica de biológica. No se trata de una descodificación lacaniana, por ejemplo, es decir, apoyada en la estructura del lenguaje. Tampoco se trata de una descodificación sagrada que se base en las relaciones entre un órgano y lo que dicen las diversas tradiciones espirituales. Tampoco consiste en una descodificación simbólica referida a las propuestas de múltiples mitos y tradiciones. Se trata en efecto de una descodificación basada en la biología, a saber, y por encima de todo, en la función de los órganos dentro de la organización del viviente y de sus necesidades de adaptación. Ante un órgano enfermo, la primera cuestión que debemos plantearnos es la función biológica de dicho órgano. Si queremos comprender el sentido de una enfermedad de la dermis, nos preguntaremos por la función de este órgano. Si se trata de una enfermedad del hígado, pensaremos en la función del hígado y hablaremos siempre de una función biológica, de una realidad biológica. Volviendo a los casos citados, la dermis nos protege del mundo exterior. El hígado tiene, entre otras, la función de almacenar el glucógeno que necesita el organismo. Si me agreden, mi dermis se espesa. Si estoy privado de alimentos, el hígado se me dilatará para almacenar reservas. La idea general de la descodificación biológica de las enfermedades es que todo síntoma es en primer lugar un mensaje, una información y en segundo lugar una solución. Esta última afirmación implica que un cambio de orden físico interior es una respuesta a un cambio de situación exterior.
Cuando llegan los alimentos a nuestro estómago, éste empieza a segregar ácido clorhídrico. Se trata de una solución del organismo, de su solución habitual a la labor de la digestión, y no de un problema. Si nos hemos comido un yogur, el estómago producirá poco ácido, pero si nos hemos comido un plato de judías con carne, la solución consistirá evidentemente en segregar más ácido. Si hay espinas de pescado, produciremos más mucosa, a veces un pólipo del estómago con el fin de producir más ácido todavía y digerir así este elemento. Por otra parte, si nos hemos dado un atracón de ostras en mal estado, vomitamos, y tampoco en este caso se trata de un problema, sino de una solución de supervivencia. Cuando hemos vomitado las ostras, nos sentimos cansados, sudamos, descansamos, y todo esto también forma parte de la solución. Si tomamos el sol y nos bronceamos, esto no es un problema, es una solución. Nuestra piel se broncea para no quemarse. Ahora bien, si no hacemos caso a nuestro cuerpo ni a sus reacciones biológicas y nos mantenemos expuestos al sol demasiado tiempo, está claro que podemos quemarnos. Toda enfermedad, todo síntoma, responde a una intención positiva que debemos aprender a descubrir. Un síntoma es una solución de adaptación a un hecho exterior. Todo es reacción de adaptación vital. El síntoma es una reacción a una acción que se suele pasar por alto. Una parte de nuestro cuerpo se adapta a un cambio sencillamente. Cuando a alguien le da una insolación, estamos presenciando una reacción del organismo. Cuando vemos que alguien vomita, lo que vemos también es una reacción. Lo mismo puede decirse de todos los síntomas. Cuando una persona produce en exceso de pulmón un tumor, por ejemplo, debemos preguntarnos cuál puede ser el sentido de este síntoma. Dicho de otro modo, ¿qué utilidad puede tener para esta persona, en términos de intención positiva, disponer de una masa pulmonar mayor? Preguntémonos ahora por la función biológica del órgano. En el caso del pulmón, se trata evidentemente de recibir oxígeno y de realizar intercambios de gases. Si esta persona se encuentra en un entorno pobre en oxígeno, el hecho de desarrollar una masa pulmonar mayor le permitirá recibir la dosis de oxígeno que necesita. Por tanto, este exceso de pulmón tiene básicamente algo de positivo. Si esta persona se encuentra a gran altura o donde el aire es pobre en oxígeno, su organismo elaborará más glóbulos rojos. Es otra solución perfectamente adaptada para permitirle vivir o sobrevivir. Este principio se cumple en todos los síntomas, ya se trate de un nódulo en el hígado que permitirá almacenar más glucógeno si tenemos un problema, la carencia de alimentos o de temor a dicha carencia, o ya se trate de una parálisis de las extremidades inferiores, porque nos sentimos obligados a correr en dos direcciones opuestas y físicamente no somos capaces de hacer tal cosa. Esta parálisis, signo de una doble limitación inmovilizadora, nos sirve para quitarnos de encima este estrés. El síntoma es, en efecto, una reacción del organismo que sobreviene dentro de la perspectiva de evitar el estrés. El estrés procede de la necesidad de correr en dos direcciones opuestas. Por ejemplo, si estamos paralizados, ya no nos encontramos ante esta indecisión, ante este dilema cuya solución imposible nos producía un estrés insoportable. Si nos han insultado y sufrimos después de una pérdida de audición, el síntoma nos permite dejar de estar en contacto con esta fuente concreta de estrés que es la audición. Si nos han faltado los alimentos y desarrollamos un nódulo en el hígado, este nos permite dejar de estar expuestos de manera constante a ese estrés del miedo a falta de alimentos. La enfermedad, el síntoma, es por lo tanto un procedimiento biológico que tiende a alejarnos del estrés, o más exactamente, a aliviarnos del contacto consciente y permanente con un estrés determinado. La solución de adaptación del cuerpo consiste
en enterrar en el inconsciente lo más hondo posible el problema que no hemos podido arreglar, superar o solucionar. Así el problema queda relegado, reprimido, de un modo que nos permite seguir funcionando. En el inconsciente biológico, un órgano codificará el problema y se hará cargo de él. De este modo, el estrés general se convierte en un estrés local, completamente inconsciente. Jacques Salomé cuenta una anécdota significativa en este sentido. Le preguntó a una mujer que había acudido a su consulta: ¿Ha tenido usted algún aborto? No, respondió ella. ¿Cuántas veces? 3. Conscientemente ella no ha abortado, todo va bien. Otro caso. Un hombre se presenta con consulta de cáncer de pulmón. Se le pregunta si ha tenido miedo intenso a la muerte, ya que el pulmón es el órgano asociado a este sentimiento concreto. El hombre, movilizando inconscientemente sus defensas, responde: no, en absoluto. Yo le recomiendo que guarde la calma y le doy cita para el mes siguiente. En esa segunda consulta, él cuenta: me ha vuelto a la cabeza una cosa. No había caído en ella en un primer momento. Lo del miedo a la muerte. Me ha recordado algo. Fue mucho antes de mi problema de salud. Puede que se trate de eso, pero lo había olvidado por completo. Cuenta entonces un accidente de coche que había vivido de niño. La familia salió de vacaciones. Todos estaban muy contentos, con prisa por llegar. El padre conducía deprisa, muy deprisa. En pleno campo llegó otro coche de frente y chocó con ellos. El niño iba en el asiento trasero. Recibió una sacudida fuerte, pero consiguió salir del coche. El padre, la madre y la hermana quedaron inconscientes. Había sangre por todas partes. Se dirigió al otro vehículo para pedir ayuda. Sus ocupantes habían muerto en el acto. Buscó entonces una casa para pedir auxilio, pero no había ninguna. Tuvo que recorrer kilómetros interminables a pie, dejando a sus padres entre la sangre. Se puso en camino sin saber si volvería a encontrarlos. Solo describió el contexto. Bien podemos imaginarnos la intensidad de los sentimientos de ese niño respecto a la muerte. A pesar de la gravedad de los hechos, dijo con toda naturalidad: verdaderamente tuve miedo de que murieran, pero se me había olvidado. Así pues, el hecho había sido dado de lado. Era un miedo tan insoportable que lo había enterrado en su inconsciente y después lo había codificado biológicamente en los pulmones. Una parte del cuerpo, del cerebro, del inconsciente, se hizo cargo del problema para quitárselo de encima al resto del cuerpo y para que la persona pudiera seguir viviendo y funcionando. El síntoma no es más que un exceso o una carencia de la norma fisiológica. No existe ninguna enfermedad que haga aparecer en el cuerpo humano un órgano nuevo o desconocido. Cuando una persona tiene un tumor en un hueso, simplemente tiene más hueso. Cuando alguien tiene acúfenos, oye sonidos, más sonidos. O bien a la inversa, el síntoma funciona por defecto. La persona sufre pérdida de audición, se vuelve miope o se descalcifica. La enfermedad es una reacción excesiva que se lleva a cabo con el fin de sobrevivir. Esta reacción surge siempre en un contexto preciso, ante una situación o un entorno particular, y responde a determinadas características reconocibles que veremos luego. Es la solución que encuentra el cuerpo para otorgarse a sí mismo una mayor posibilidad de adaptación y de supervivencia. Este principio de la adaptación se puede constatar, por otra parte, observando la evolución de los seres vivos a lo largo de las generaciones y de los milenios. Todo síntoma, toda enfermedad arranca en un momento dado, preciso, con un shock. Se trata de un drama localizable al que se le puede dar fecha y hora, minuto y segundo. Se le puede llamar a este drama bioshock o shock biologizante. Este concepto de instantaneidad es fundamental.
Aunque a muchos les parezca evidente, en la práctica hay terapeutas que hacen hincapié en esta búsqueda del instante en el que se desencadena la enfermedad. Existen muchos enfoques, no por ello menos interesantes, que evocan, por ejemplo, las relaciones difíciles que se han podido tener con una madre dominante, los efectos traumáticos de la pérdida de un ser querido, o de un divorcio patológico. Pero estos enfoques en general no llegan a investigar cuál es el momento preciso del hecho que se ha vivido mal. Puede ser, por ejemplo, el instante en que la persona se encuentra con su cónyuge ante el juez, o bien aquella llamada insultante por parte de la familia política, o esa noche en que la persona se ha encontrado sola en el lecho conyugal por primera vez desde hace años. Esta búsqueda del instante preciso, del momento clave del comienzo de la enfermedad, puede tardar su tiempo a veces. Este concepto del instante es fundamental, pues es el momento determinante, tanto en el comienzo de la enfermedad como en el comienzo de la curación. Hasta la 1:21 de la tarde todo marcha bien. A la 1:22 pasa algo. Sobreviene un hecho inesperado y la vida ya no es la misma a partir de ese instante. Ese cambio tiene consecuencias en los planos emocional, fisiológico, orgánico y psicológico. En el origen de toda enfermedad se encuentra ese momento bisagra, ese instante en el que todo oscila. El bioshock adopta diversas características. Los shocks, los dramas a los que tenemos que hacer frente, no son calificables en términos de shock biologizante. En la práctica, cada uno de nosotros debemos hacer frente a múltiples conflictos en nuestra vida diaria y todos nos encontramos a lo largo de nuestra existencia con unos cuantos hechos aparentemente traumáticos sin que estos nos susciten enfermedades. A la inversa, las personas aparentemente animadas, sin problemas, sufren diversas enfermedades o síntomas. El bioshock pasa siempre inadvertido. Se encuentra en los sentimientos de la persona y no en el hecho en sí. A veces se trata de un hecho anodino que despierta un sufrimiento pasado o un conflicto en potencia. ¿En qué consiste, pues, la diferencia? ¿Cuáles son las características del shock que entrañan el posible comienzo de una enfermedad? 1. El aislamiento. El bioshock surge de un hecho vivido en el aislamiento. La persona no ha sabido o no ha podido hablar de su sentimiento. Ha podido hablar del suceso, de lo que hizo ella, de sus creencias, pero no de su emoción profunda. O bien, si lo ha hecho, no se ha sentido acompañada, comprendida, liberada. A veces se ha sentido juzgada o rechazada. Su sentimiento emocional ha podido quedar descalificado a sus ojos, sin encontrar otra vía de expresión, de exteriorización. La sorpresa. El shock es imprevisto. El sujeto siempre resulta sorprendido, tomado a contrapié. No estaba preparado. Por ejemplo, muere el padre o la madre después de una larga enfermedad. Como es un drama para el que el hijo estaba preparado, su dolor es fuerte pero llevadero. Por el contrario, se produce un shock completamente inesperado en el momento del reparto de la herencia, al quedar de manifiesto la avaricia insospechada de un miembro de la familia. Sin solución. El shock aparece como carente de solución duradera y satisfactoria, consciente y voluntaria. En el momento del shock, la persona no tiene acceso a su raciocinio, ni a su reflexión, ni a su reserva de recursos personales o familiares. Tampoco puede tratar en ese momento el problema por medio de la palabra. Se encuentra en un callejón sin salida. Afecta a los valores profundos. El shock está vinculado con los valores del individuo. La persona que se encuentra con un drama atribuye a este un sentido en función directa de sus valores. Por así decirlo, la persona se identifica con un elemento del drama. Será este el que habrá que encontrar más adelante en la terapia. El concepto de biodiana.
El círculo exterior de la dhyana es el del entorno. Por él nos relacionamos, por él recibimos las experiencias que nos llegan. El entorno ejerce un impacto sobre nosotros y nosotros también ejercemos un impacto sobre el entorno. El segundo círculo se llamaría espacio de nuestros actos, entre nosotros mismos y el mundo exterior. Es todo lo que hacemos, nuestra conducta. El tercer círculo es el de nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras creencias, que están en nuestro interior, aunque estén determinadas en parte por el entorno y relacionadas con nuestros actos. Estos tres elementos no tienen un interés determinante en el momento del bioshock, ni tampoco en el momento de la terapia. Debemos ir más lejos, profundizar más, en el dominio de la emoción, al nivel del sentimiento emocional. Este es el centro de la biodhyana. En la práctica, el shock que procede del entorno atraviesa todas las capas y llega al centro de la dhyana. El hecho adopta entonces una coloración emocional particular, específica, que es, por así decirlo, el velo mágico de la entrada en la biología. En el encuentro terapéutico es importante ser capaz de detectar en el discurso del otro de qué habla o qué es, pues solo se biologizará este centro de la dhyana, que es el sentimiento emocional. El sentimiento. Distinguimos 4 grandes familias de sentimientos. 1. Los sentimientos arcaicos, asociados a la supervivencia. Por ejemplo, miedo a la muerte, a la falta de alimentos, a la necesidad de eliminar los excrementos. Estos sentimientos corresponden a necesidades básicas, fundamentales. Es un nivel muy animal. 2. Los sentimientos asociados a las necesidades de protección. Es, por ejemplo, cuando nos sentimos agredidos, sucios, contaminados, lesionados o en peligro. 3. Los sentimientos con matiz de desvalorización. Se encuentran, por ejemplo, en las personas que están lesionadas en su autoestima, que se consideran inútiles o que creen que no valen nada. 4. Los sentimientos relacionados con el plano social, con las relaciones. Es aquí donde se encuentran las nociones de contacto, de territorio, de sexualidad o de separación, y los sentimientos de frustración, de ira y de impotencia. El sentimiento concreto en el momento del shock es fundamental. Es, por así decirlo, la piedra angular, la piedra de toque del comienzo de la enfermedad y del comienzo de la curación. Es el color que asignamos cada uno de nosotros al mundo exterior y a los hechos que nos afectan. Un mismo hecho se vivirá de forma completamente diferente y tendrá repercusiones biológicas y psicológicas muy distintas en virtud de la emoción que se siente y del sentido que se le atribuye. Un despido, por ejemplo, puede ser vivido por unos como una desvalorización, mientras que otros sentirán ira o vergüenza. Otros caerán en el miedo a la falta de lo necesario para la vida, etc. Este sentimiento biológico tiene gran importancia en este enfoque. No es un sentimiento de orden mental ni cognitivo. Está claro que debemos distinguir entre la lógica de lo mental, de la inteligencia, del cerebro racional y la lógica del cuerpo, de las células, de las tripas, de lo emocional. La lógica razonadora, racional, no produce jamás síntomas ni enfermedad. Es un sistema separado de la lógica emocional. Por bien que sepamos que es completamente inútil o ridículo preocuparnos por nuestros niños cuando están a salvo en casa de su abuela, la emoción sigue allí. La angustia es inevitable. Todo el mundo sabe que es una tontería absoluta tener miedo de una araña que vemos en fotografía, pero algunas personas tienen verdadera fobia y no pueden evitarlo. Veremos estas dos lógicas, la de la inteligencia racional y la del sentimiento emocional en el caso clínico de un hombre que creía ser demasiado pequeño y por eso quería suicidarse. En su caso se trataba de un convencimiento delirante. El personal clínico que cuidaba de él, psiquiatras y enfermeros, así como los demás pacientes y sus familiares, todo el mundo en suma,
adoptaba con él una misma actitud, la de dirigirse a su inteligencia, la de apelar a su razón. Se le aseguraba que no era tan pequeño y que no era como para suicidarse, que incluso había un futbolista famoso que medía lo mismo que él, y que muchos hombres incluso más bajos atraían a las mujeres, pues el paciente también creía que con lo pequeño que era jamás podría interesar a ninguna mujer. Todos sus cuidadores apelaban a su inteligencia por medio de argumentos, y esto no servía de nada, pues su convicción delirante era completamente inaccesible a la lógica racional, y él repetía con regularidad sus intentos de suicidio. Desde otro punto de vista se puede considerar, por el contrario, que dentro de su lógica emocional, en su mundo emocional interior, él estaba en su verdad, en su lógica, completamente separada de la lógica racional. La enfermedad, el síntoma, siempre guarda relación con esta lógica que se llama celular, corporal, orgánica, porque pensamos unas veces con la cabeza y otras con el cuerpo, y un pensamiento y otro son distintos, y pueden encontrarse en conflicto profundo. Pero en tal caso siempre es la lógica inconsciente la que vence. Nuestro cerebro no establece diferencias entre un hecho imaginario y un hecho real. Llamamos real al hecho que viene del exterior, a una situación que se vive, que se ve, que se oye, que se puede percibir de manera sensorial. Por el contrario, un hecho imaginario es de orden cognitivo. Es una cosa en la que se piensa, que se imagina o que se evoca. El cerebro, por lo tanto, no establece diferencias entre estos dos tipos de hechos. Cuando se vive un hecho o cuando se evoca, el cuerpo segrega los mismos ácidos, suda, tiene las mismas palpitaciones, y en el plano emocional tiene la misma alegría o la misma tristeza, ira, vergüenza, etc. La emoción es idéntica. Esta observación tiene unas consecuencias que pueden ser de primera magnitud en el proceso del comienzo de la enfermedad. Cuando sobreviene un hecho exterior, como de hecho están sobreviniendo en cada instante de nuestra existencia, el hecho es coloreado, teñido, más o menos deformado, por nuestra subjetividad, por nuestro mundo interior. Reconstruimos lo real de manera constante. Este hecho atraviesa nuestra biodiana el círculo del pensamiento. En ese instante se identifica, se califica, se asocia con recuerdos. Contemplo una pintura que no había visto nunca, simples manchas de color. Consulto el nombre del pintor y veo que es Gauguin, Picasso o Miró. El cuadro, que es el mismo que hace unos segundos, me produce inmediatamente un impacto emocional completamente nuevo. Ah, es un Picasso, qué fuerza tiene. En el mismo orden de ideas, el narrador del Principito cuenta: cuando yo era niño vivía en una casa antigua y se decía que había en ella un tesoro escondido. Claro que nadie había sido capaz de encontrarlo y quizás no lo habían buscado siquiera. Pero encantaba toda la casa. Mi casa tenía un secreto oculto en el fondo de su corazón. Por lo tanto, nosotros no nos relacionamos con un mundo exterior objetivo, cuantificable y reproducible, sino con una idea, con una construcción interna, con una recreación interior del mundo exterior, a menos quizá que alcancemos un despertar como el que ha descrito entre nosotros Buda. Se trataría de un estado de conciencia del presente desembarazado de los filtros interpretadores personales. A falta de alcanzar este estado de la conciencia, el ser humano pone etiquetas, interpreta, atribuye un sentido y no reacciona al mundo exterior sino a este sentido. No por ello deja de ser la etiqueta completamente imaginaria, virtual, arbitraria, aleatoria. Esta engendra una emoción que puede ser desagradable o agradable en virtud del sentido que se atribuye al hecho. Epícteto escribió en su manual que lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que ellos tienen de estas. Por ejemplo, la muerte no es un mal en absoluto, pero la opinión que se tiene es que la muerte es un mal, y este es el mal. Así pues, cuando estemos contrariados, perturbados o tristes, no acusemos a nadie más que a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones.
Ya sea el hecho de origen real, externo o imaginario, interno, la emoción será real y evocará una respuesta biológica real, por ejemplo, en forma de tumor, de úlcera, de contracción muscular u otras. Así se puede gastar una broma pesada a un amigo diciéndole que se ha visto a su pareja paseando del brazo de un desconocido. El que oye esto puede sentir que el corazón se le acelera, o que le sale espuma por los labios, o que se hinchan las venas del cuello, etc. Todo ello a pesar de que al cabo de 3 minutos se le dirá que todo ha sido una broma absolutamente inventada. Lo determinante es la representación de la cosa, más que la cosa en sí.